Asiento, por favor, para que pueda tomar atención. El título del sermón del día de hoy es Regalos de Dios para la Iglesia. Antes de pasar a la escritura, hermanos, recordamos nuestros servicios. Miércoles a las 8 p.m. tenemos reunión de oración. Todos los asistentes están invitados. Tenemos también estudio el día viernes a las 8 p.m. También están cordialmente invitados. Y el día del Señor hoy día guardándolo desde las 11 de la mañana. Dicho esto, hermanos, quiero hacer una breve introducción solamente para contextualizar. Nosotros acabamos de terminar la semana pasada el capítulo 11, ¿cierto?, de esta carta a los Corintios. La semana pasada terminamos de hablar de este tema en el cual el apóstol Pablo había ahondado, ¿cierto?, y era la cena del Señor. Esto lo hablamos la semana pasada. Hoy día cambiamos de capítulo. Hoy día nos introducimos al capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios y aquí vemos que efectivamente el apóstol Pablo va a hacer un giro de tema nuevamente y se va a enfocar en los dones. Quiero hacer esta introducción porque vamos a hablar quizás unas cuantas semanas de los dones. ¿Por qué? Porque de aquí 2 y 3 capítulos más o menos el apóstol Pablo va a estar hablando continuamente de estos dones. Es algo importante, hermanos. Es un tema quizás muy contingente para la iglesia de hoy. Vamos a ver entonces, porque el texto es quizás un poco extenso, vamos a ir directamente al texto para ver lo que nos dice. Parte del apóstol Pablo diciendo en el versículo 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos amados, el tema de los dones es un tema muy, pero muy complejo y, como dijimos, contingente para el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en la iglesia evangélica propiamente tal, la gran mayoría de la iglesia evangélica está representada por una denominación X, denominación pentecostal. Si nosotros pensáramos, ¿qué es lo que hay más en el país? Bueno, pentecostales, eso es una realidad. Tiene unas razones históricas, tiene muchas razones, pero el punto es que hoy día estamos en esta situación. Y hablar de los dones es complejo. ¿Por qué? Porque respecto a esta palabra don se habla mucho. Y por lo demás se tergiversa mucho también. Hay mucho abuso respecto a este tema. Y es así, hermanos, como lamentablemente se dan muchas dinámicas en muchos lugares de abusos de dones, de usar dones que ni siquiera incluso en la Escritura están dados. Por tanto, es un tema que antes quizás de desarrollarlo tenemos que considerar que es un tema serio, complejo. ¿Por qué? Porque también para muchas personas es algo profundamente importante este tema de los dones, porque ha sido parte de su enseñanza. Han crecido en una iglesia evangélica muchos años, entonces hablar de los temas de los dones es un tema de abordar muy complejo. ¿Por qué? Porque implica en sí mucho de mi vida, de mi experiencia evangélica. Si nosotros pensamos, hermanos, en personas que han creído rodeadas de dones, podemos entender que muchos han tenido ciertas experiencias y sin el afán de poder decir si es que era una experiencia cristiana real, dada por Dios o no, sin entrar en eso, cuando una persona vive una experiencia X en la fe, eso lamentablemente se transforma en doctrina. Y eso es terrible, hermanos, porque nuestra doctrina no se norma por nuestras experiencias. La doctrina cristiana se norma por la Escritura, no por las cosas que me pudieran haber pasado. Pero se entiende que muchas personas abracen esas cosas, esas experiencias. ¿Por qué? Porque formaron parte de lo que ellos vivieron. Es un tema complejo de abarcar. Entonces, lo primero quiero entonces dejar claro que es un tema muy, muy complejo y lo vamos a tratar con todo el respeto posible. Es más, hoy día ni siquiera vamos a hablar, si es que somos cesacionistas o continuistas, ni siquiera vamos a tocar esos temas hoy día, ¿no? Porque el apóstol Pablo tampoco quiere tocar esos temas aquí. Vamos a ver lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir por medio de estas cosas. Ahora bien, cuando hablamos de dones, ya hemos dicho que es algo complejo, ¿cierto? Nosotros preguntamos, ¿cuáles son los dones? Inmediatamente a cualquier persona evangélica X va a decir, bueno, los dones son hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecías, ¿cierto?
son las primeras que vienen. Don de sanidad, les encanta. De hecho, preguntémosle a cualquier evangélico, ¿cuál es el don que quieres tener? Y todos quieren tener algunos de ellos. Yo quiero tener don de ciencia, que es un don malentendido también, pero yo quiero saber qué le pasa a la gente. Yo quiero saber qué vivió la gente, quiero tener un poder sobrenatural. Todo está relacionado con lo sobrenatural, hermanos. Pero, hermanos, ¿son los únicos dones que la Escritura hace referencia? ¿Qué pasa con el don de sabiduría? ¿Qué pasa con el don de enseñanza? ¿Con el don del evangelismo? ¿Con el don de la misericordia? ¿Con el don de la administración? ¿Qué pasa con el don del ánimo? ¿O del don de dar? ¿Qué pasa con una serie de dones, hermanos amados, que no son visibles? Que no se ven. Nadie quiere tener esos dones. ¿Y por qué? Porque en las iglesias no es visible aquel que hace misericordia, es visible aquel que profetiza. El que se levanta y dice, así dice el Señor, ese es visto, entonces ese luce, ese es admirado. Pero el que tiene el don de misericordia, por hermano, nadie lo ve. El que tiene el don de repartir, no le interesa a nadie. ¿O sí? No. Nosotros vemos, la gran mayoría de nosotros viene de un contexto, ¿cierto?, pentecostal, neopentecostal, o de iglesias de las cuales estas cosas son muy, muy, muy comunes, y nosotros efectivamente vemos que mucha gente, y toda la gente admira, y le gusta hablar en lengua, y le gusta ser visto, y así dice el Señor, y me levanto en la congregación. ¿Por qué? Porque a la gente, a las personas les encanta ser aplaudidas. Al ser humano, a nosotros, en nuestro orgullo, nos encanta ser vistos, hermanos. Nos encanta el aplauso. Pero no nos gusta para nada servir de manera oculta, callada, ¿cierto?, de cara al Señor. Es irónico, ¿no? Porque nosotros somos cristianos. Debería importarnos lo que Dios piense de nosotros. Pero la gran mayoría de los evangélicos hacen las cosas pensando en lo que los evangélicos piensan de mí. Y muchas veces, o de hecho siempre, cuando yo pongo el énfasis en lo que el cristiano piense de mí, le estoy dando la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque generalmente yo no estoy haciendo las cosas con un entendimiento correcto. El apóstol Pablo, entonces, aquí les está diciendo, ojo, yo quiero que no sean ignorantes respecto de los dones. Aquí, en el texto original griego, no dice dones espirituales, para que ustedes quizás entiendan. No habla de dones espirituales propiamente tal. Es una traducción. Habla, ¿cierto?, de lo que podríamos entender como un don, un regalo dado por el Espíritu, que nosotros lo entendemos como don espiritual. Ahora, el punto de esto, hermanos, es que el apóstol Pablo ve en la iglesia de los Corintios que hay una mala práctica de los dones. Hay una continua mala interpretación de lo que es un don y por tanto una mala práctica y un desorden en la iglesia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. El apóstol Pablo hace alusión a la condición anterior de los corintios, donde ellos vivían en la idolatría, ellos eran idólatras, ellos seguían lo que la idolatría de moda estaba, ¿cierto?, lo que les hacía seguir para cualquier lado, sin orden, totalmente desordenados. No había una doctrina. Derechamente, hermanos, si nosotros pensamos en la doctrina de la idolatría, no hay una doctrina ordenada. ¿Por qué? Porque los ídolos se los imagina el hombre y lo hace como él quiere. Es diferente con Dios. Dios es y ordena. Los ídolos, hermanos, tienen cualquier forma y hacen cualquier cosa, se les adora de cualquier manera, total, se va a fundamentar en el pensamiento de cualquier hombre. Y por tanto, los corintios iban para allá, iban para acá, el ídolo que había era un desorden total. Él hace alusión y le dice, ustedes iban en pos de esos ídolos ciegos. Aquí hace una referencia, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, cuando continuamente se habla de los ídolos que tienen ojos pero no ven. A eso hace alusión, eran ídolos. Pero aquí lo que nos debe llamar la atención es por qué el apóstol Pablo habla del desorden cuando justamente el tema de fondo son los dones. Ustedes, corintios, están
llevando a cabo, está manifestando ciertos dones, pero de una manera totalmente desordenada. Esto es lo que el apóstol Pablo les quiere decir. Y esto es algo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Por todo el contexto de los corintios, por hermanos. Porque si nosotros pudiéramos catalogar a la iglesia de Corintio hoy día, era una iglesia desordenada, una iglesia donde abundaban los dones, pero faltaba el amor, ¿cierto? Y hermanos, amados, esto es quizás llamativo, el hecho de que si nosotros pensamos en el amor, el capítulo por excelencia del amor es Primera de Corintios, capítulo 13. ¿No le llama la atención que esté justamente después de esto? Justamente, hermanos, el amor, el texto más reconocido del amor, está justo en el centro del tema de los dones. ¿Por qué? Porque una manifestación desordenada del amor que se fundamenta en el orgullo está totalmente en contra del amor. Y el apóstol Pablo lo que va a hacer en estos capítulos es decir, es mucho más importante el amor, pero ustedes están enfocados en los dones. Esto es algo que no era exclusivo de los corintios, sino que también lo podemos ver en las iglesias general de hoy día. Mucho enfoque en el servicio, mucha mirada en ser aplaudido. Quizás hoy día lo vemos en los dones, mucho don, pero poco amor. Y el tema de los corintios era lo mismo. Y el apóstol Pablo entonces quiere de alguna manera enseñarles a ellos, ordenar este tema de los dones. Así como nos acercamos al versículo 3. Y le dice el apóstol: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar maldito a Jesús si es que habla por el Espíritu Santo. Estas palabras del apóstol Pablo son llamativas, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo va a decir una cosa que viene a ser como tremenda, ¿no? Como extrema? La intención del apóstol es dejar claro algo. Si nosotros pensamos en esta sentencia de decir Jesús es anatema o Jesús es maldito, ¿será una sentencia bíblica? ¿Será una verdad que el Espíritu Santo inspira? ¿Será una verdad que el Espíritu Santo revela? La respuesta es absolutamente no. No, hermanos. Decir Jesús es maldito es hablar justamente en contra de la Escritura. Y el Señor, el trasfondo de tratar de enseñar esto del apóstol Pablo es decir, miren, el Espíritu Santo nunca se va a contradecir, nunca va a hablar en contra de sí mismo, de Dios, nunca va a decir algo en contra escritural, de hecho decir algo antibíblico. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? ¿Quién es aquel que sopló la palabra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Va el Espíritu Santo de Dios a decir algo que no es así? ¿Va a decir algo en contra? ¿Va a decir una sentencia antibíblica? Como decir Jesús es maldito, que es una afrenta a Cristo mismo. No, no. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, son Dios. Hay una unidad en ellos. El Espíritu Santo no va a ir a hablar en contra de sí mismo. La palabra revelada, hermanos, nos revela la voluntad de Dios. Y aquel que se levante por el Espíritu a decir algo en contra de Escritura, el apóstol Pablo, como ejemplo grande, lo pone, siguiendo este alineamiento. Si alguien se para a decir algo que no es escritural, hermanos, no está hablando por el Espíritu de Dios. Y esto es tremendamente común, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas en nuestros contextos que se han parado en una iglesia y dicen, así dice el Señor? Y dicen una aberración, hermanos. Pero ellos dicen, no, estoy hablando en nombre del Espíritu Santo, en nombre del Señor. Y vemos que algo totalmente antiescritural. Esto a nosotros debe abrirnos los ojos y decir, ¿realmente esto realmente viene dado por el Espíritu Santo de Dios? ¿O no está el Espíritu Santo de Dios ahí? Quizás lo vemos hoy día, hermanos amados, en las danzas. Esto es algo evidente. La Escritura a nosotros nunca nos dice que la iglesia cristiana, por ejemplo, estuvo danzando en la iglesia.
Eso no aparece. Pero hoy día mucha gente dice, no, es que a mí me tomó el Espíritu y yo empecé a danzar porque no me podía sostener. Bueno, el Espíritu Santo va a hacer cosas que no ha revelado en su palabra. El apóstol Pablo diría, no. Entonces, ¿qué es? Bueno, podríamos dar una serie de explicaciones, pasando por el emocionalismo, el éxtasis, un montón de la enseñanza, la tradición, y un montón de cosas, pero podemos decir algo con autoridad. Eso no lo está haciendo el Espíritu Santo. Porque la misma Escritura dice que el culto cristiano debe ser un culto en orden. Debe ser un servicio ordenado. Por tanto, si nosotros vemos desorden y dicen, no, este es el Espíritu Santo, nosotros podemos decir, no, esto no es así. Es una realidad. Es una tremenda realidad y triste la que vemos día a día, donde mucha gente incluso usa el nombre del Señor para tratar de maldecirte o amenazarte. Esto es muy, pero muy común. Así dice el Señor, viene una plaga para ti, así dice el Señor, te va a ir mal si es que no haces esto, se presta para la manipulación. Hermanos amados, el apóstol Pablo está llamando a los corintios que tengan mucho cuidado para discernir si es que realmente lo que se está diciendo ahí es dado por el Espíritu Santo de Dios o no. Porque nadie que diga que Jesús es anatema, o nadie que diga de alguna manera una sentencia antibíblica está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Por el contrario, él dice, pero todo aquel que dice Jesús es el Señor, ese sí está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. ¿Será que porque un inconverso dice Jesús es el Señor está hablando en el Espíritu? No, hermanos. No es la intención del apóstol. Esa sería una apreciación muy literal del texto. No, aquí el apóstol Pablo está enseñando por medio de ejemplos. No basta con decir Jesús es el Señor, sino que se tiene que decir Jesús es el Señor y lo hago, mi Señor. O sea, lo hago y lo practico. De alguna manera lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que aquel que dice Jesús es el Señor y sigue eso, lo hace solamente cuando el Espíritu Santo está haciendo algo ahí. En otras palabras, nadie puede seguir a Cristo, nadie puede hacer a Jesús su Señor si es que no es por el Espíritu Santo de Dios. Lo que vemos evidentemente es que el apóstol Pablo está hablando de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por un lado, el Espíritu Santo de Dios ha dado la Escritura, ¿cierto? Nos ha soplado la Escritura. Y ciertamente dota a la iglesia de dones, los cuales siempre van a ir en línea con la Escritura. Pero por lo demás, el Espíritu Santo es el que convierte el corazón del inconverso. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón para que él pueda seguir a Cristo, para cambiarlo, para que él pueda decir y hacer, Jesús es el Señor. Todo aquel entonces que diga, Jesús es el Señor, es aquel que ha sido el receptáculo, el recibidor, ¿cierto? El recipiente de la obra del Espíritu Santo. Y quiero que no pierda esto de mente, hermanos. No pierda esto, que déjelo como una ventanita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a llegar al fondo de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Nadie puede decir Jesús es el Señor si es que el Espíritu Santo no lo hizo. Ninguno de ustedes, y tampoco me incluyo yo, estaría en este lugar si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de ustedes ha hecho ejercicio de su preciosa y bondadosa voluntad para seguir a Cristo. Nadie ha hecho ejercicio de su hermoso corazón y sus buenas intenciones para seguir a Cristo. No hay nada en usted que le haga merecedor de decir Jesús es mi Señor, porque esa es una obra dada por el Espíritu. Ojo con esto, déjelo ahí en una ventanita. Como hemos dicho, el apóstol Pablo tiene la intención de enseñar lo que el Espíritu Santo efectivamente hace. Y aquí empieza entonces a hablar de lo siguiente, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sin lugar a dudas, como hemos dicho, en la iglesia hay muchos dones. No solo están los dones de lenguas, no solamente está el don de la profecía, no solamente están estos dones extraordinarios de milagros. Los corintios no tenían solamente esos dones. Pero nosotros imaginamos que cuando íbamos a la iglesia de los corintios, era, hermanos, un desorden. Yo recuerdo la primera vez que entré a una iglesia evangélica, tenía como 18 años. En ese tiempo pololeaba con la que es mi esposa ahora.
y ella me llevó a una iglesia. Yo de un contexto católico, criado católico toda mi vida, bueno, tampoco profesante, ¿sabes? Criado con un prejuicio grande desde mi familia hacia lo evangélico, porque mi familia sí que era prejuiciosa con lo evangélico. Bueno, yo como estaba enamorado la acompañé a una iglesia. Y cuando entré a una iglesia, hermano, fue un terror entrar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo dije, aquí la gente está loca. ¿Por qué? Porque toda la gente hablaba en lenguas y hablaba sola y caminaba y deambulaba por aquí, por allá. Otros gritaban, otros bailaban, cantaban canciones de Dragon Ball en ese entonces, hacían coreografía. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Nunca más entro a una iglesia evangélica. Ahora yo me doy cuenta y yo pienso y me acuerdo, yo creo que la iglesia de los Corintios era una cosa similar, hermanos. Todos mostrando lo que el Señor hacía y la idea es que me vean, por lo menos. Yo tengo que hablar más fuerte, porque el Espíritu habla más fuerte. Centrado en el egocentrismo, en el orgullo del hombre. El apóstol Pablo quiere normar estas cosas. Si le dice, hermanos, hay una diversidad de dones. No solamente están las lenguas. Hemos dicho, existe el don de la administración, el don de fe, el don de aliento, de enseñanza, evangelismo. Hermano, la Biblia lista más o menos 20 dones. Y no tienen que ser definitivamente estas cosas sobrenaturales. Dones que son dados por el Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Y aquí quiero que podamos tratar de entender, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué, hermanos, la iglesia es dotada de dones? ¿Por qué el Señor, cierto, se preocupa? Y aquí el Espíritu Santo es el que da dones a la iglesia. ¿Para qué los da? Te da dones para que tú los muestres, para que los demás te vean. Te da dones para que tú seas aplaudido, para que te digan, oh, cómo te usa el Señor. Oye, wow, cómo se prende el corazón del creyente cuando le dicen, cómo te usó el Señor. Es algo ilógico, contradictorio decir, sí, el Señor hace la obra, pero yo recibo el aplauso. ¿Qué mérito incluso tiene el ser usado por el Señor? ¿Cómo te revela estas cosas el Señor? Le encanta sentir eso al hombre. Pero el Señor trajo los dones para eso, hermanos. ¿Por qué el Señor dotó a la iglesia de dones? Es el Espíritu Santo, hermanos, el que ha dotado a la iglesia de dones. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la intención de Dios de tener a todo un grupo de personas con ciertas capacidades? Hermanos, Dios nos ha dotado a la iglesia para que nos sirvamos los unos a los otros. No en beneficio propio, en beneficio de la iglesia. Los dones han sido dados no para autoexaltación, sino para la edificación de la iglesia. Los dones no han sido para ser vistos. Los dones han sido para que usted los ejerza de la manera más humilde posible para el beneficio de la iglesia. ¿Usted tiene el don de enseñanza? Bueno, no es para usted. No es para que le digan que es un gran maestro. Es para que usted enseñe a la iglesia de manera humilde. ¿Usted tiene el don de administración? No es para que lo aplauden, oye, que administra bien. Es para que usted ayude en la administración de la iglesia. Usted tiene el don de ánimo. No es para que le digan, oye, anda con él, que él sí te va a decir las palabras correctas. Es para que usted esté preocupado de los desanimados y vaya en pos de palabras de aliento. Y así, hermanos, los dones, que generalmente nosotros podemos entenderlo como capacidades dadas por el Espíritu Santo a la iglesia, son para servirnos los unos a los otros en amor. Y hermanos amados, sepan algo esto. La iglesia, el mismo Corintio, lo vamos a ver quizás la próxima semana. La iglesia es un cuerpo. Y aquí no todos son cabezas. No todos son piernas. No todos son brazos. Nosotros vamos a una iglesia que no entiende esto y están todos hablando lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué todos hablan en lengua? ¿De qué le sirve a la iglesia eso, tener una iglesia con puros brazos? ¿De qué le sirve a un cuerpo tener 18 brazos, pero no tener piernas y no tener manos? Es absurdo, ¿no? Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado diferentes dones. Toda la iglesia es dotada de dones. Usted tiene algún don por ahí. Algunos lo tienen muy escondido, ¿cierto? Pero todos tienen dones. Todos tenemos dones.
Y ojo con esto, la iglesia es llamada a la unidad, no a la uniformidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la iglesia nos llama a estar unidos, a servirnos lo uno al otro, pero no nos llama a ser iguales. No somos todos iguales en la iglesia. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a tener don de misericordia. No, hermanos, somos un cuerpo que cada uno cumple una función diferente. Y en este sentido, ¿de qué le servía a los corintios? De que todos estuvieran hablando lengua, de que todos estuvieran profetizando. Si es que nadie amaba, si es que nadie era misericordia, si es que nadie estaba atento. Acuérdense que la semana pasada hablamos que no se esperaba ni siquiera para comer, porque no había amor. ¿De qué le sirve una iglesia que tiene todas estas cosas que son muy visuales, pero que realmente no edifican a la iglesia? No, hermanos. El Señor entonces deja claro que ciertamente es el Espíritu el que da dones, pero hay una diversidad de dones, y el Señor las da como Él quiere. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol aquí, nos parece quizás llamativo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor también ha regalado a la iglesia ministerios. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿cierto? A otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para la construcción hermosa de la iglesia de Cristo. El Señor entonces ha dado, y fíjense que en el texto original, y aquí lo llamativo de Efesios, que en el texto original de Efesios, él no dice la palabra instituyó o constituyó, no usa esa palabra. Usa la palabra dio. En otras palabras, el Señor, aquí hace referencia a Cristo. Cristo ha dado a la iglesia ministerios. ¿Qué significa la palabra don? La palabra don es un regalo, hermanos. La palabra don es un regalo. Teológicamente se podrían clasificar en dones y separarlos de los ministerios, pero en el sentido de la palabra misma, la palabra don es regalo, y los pastores, apóstoles, maestros, ellos han sido también un regalo para la iglesia. Y también esa transformación finalmente viene por la obra del Espíritu Santo. El Señor los ha dado, pero hermanos, también son un regalo para la iglesia y también cumplen una función particular en la iglesia. Y aquí es el mismo apóstol Pablo el que hace referencia. Entonces le dice, todos estos regalos han sido dados para algo, para la edificación de la iglesia. Por eso el título, dones de Dios para la iglesia. Los dones son para la iglesia. Los regalos no son para que usted se exalte a sí mismo, sino para la iglesia. Entonces es pertinente preguntarle a usted, hermano, que pueda mirar en su corazón. ¿Y usted tiene un don? Por favor, nadie me va a decir yo tengo un don de lengua. ¿Tiene un ministerio? Y la pregunta es, ¿cómo está usando sus dones? ¿Lo está usando para la iglesia? ¿O lo está usando para sí, para su beneficio, para su salud? No, hermanos. Dios ha dado diversidad de dones para que usted los use en la iglesia. Porque, hermanos amados, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, cuando nos dota de cosas, es para que nosotros las entreguemos a nuestros hermanos. No se olvide de esto. Amar a Dios se muestra con los hermanos. No basta con decir amo a Dios. No, es que yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Usted dice amar a Dios, muéstrelo con sus hermanos. Incluso usted no tiene ni siquiera que decir amo a Dios. Usted muestre que ama a Dios. Ah, pero ¿cómo lo hago? Ama a sus hermanos. ¿Y cómo amo a mis hermanos? Bueno, 1 Corintios 13. Soporte, espere, ame, sea benigno, ¿cierto? Aguante, perdone, sea misericordioso, sea bondadoso, etcétera, etcétera. Esa es una verdadera forma de amar a Dios. Tenemos que preguntarnos, entonces, bueno, ¿nos estamos pareciendo quizá a los corintios? O personalmente yo me parezco a un corintio, que estoy viendo que yo tengo dones, pero lo uso para mí. Bueno, nosotros la idea es que podamos aprender de la Escritura y decir, no, está mal entonces. Y fíjense lo que aquí concluye el apóstol.
Y dice, versículo 6, ya hay diversidad de operaciones. Pero Dios, y aquí ojo con esto, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el mismo. La palabra griega usada ahí en operaciones es energemata, de donde viene la palabra energizar, energía. Se tradució como operaciones, pero podríamos también hablar de actividades, o podríamos hablar de acción misma. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que, hermanos, todo lo que podamos hacer es dado por Dios. El que nos energiza, el que nos da cosas, el que nos pone las pilas, el que nos enciende, el que, y de alguna manera, el que es el combustible. ¿Se acuerdan la predicación del apóstol Pablo ahí, cierto, en Atenas? El Señor no puede ser adorado por manos humanas. No habita en templos hechos por hombres, sino que es el que no solamente ha creado a toda la creación, sino Él la sostiene. Hermanos, efectivamente es así. El apóstol Pablo entonces está diciendo, primero, los dones son dados por el Espíritu para la iglesia. También los ministerios son también dados a la iglesia. Pero ¿saben qué? Es que ustedes no tenían nada. Y no tienen nada todavía. Nada si es que el Señor no se los da. Porque todas las operaciones, todas las cosas que ustedes pueden hacer son dadas por Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Hermano, usted no podría respirar si no es por Dios. Usted hoy día no se podría haber levantado si no hubiera sido dado por Dios. Usted no hubiera llegado a la iglesia si no hubiera sido dado por Dios. Ahora, le pregunto entonces, ¿cuál es su mérito? ¿Cuál es el mérito del corintio que dice, no, yo me levanto? ¿Cuál es el mérito de cualquier persona que se levanta en una iglesia evangélica y dice, aquí estoy yo el ungido? ¿Qué mérito tiene esa persona? El apóstol Pablo dice, no, hermanos, la iglesia no es un individuo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ninguno, por más que todos seamos especiales, ninguno es especial. Porque todos de la misma manera reciben todo de parte de Dios. Usted no puede hacer nada si es que Dios no lo hace. Nosotros fijamos que dentro del mismo texto hay hay quizás un detallito, ¿no? Se habla de la economía de Dios. Se fijaron que está implícita la Trinidad ahí, ¿no? El apóstol Pablo hace alusión, ¿cierto?, a que el Espíritu Santo hace algo, que Cristo hace algo y que Dios hace todas las cosas. Una alusión, un guiño, ¿cierto?, a la Trinidad. Pero el punto de todo es lo que dice el apóstol Pablo, ahí, que Dios, ojo, todos son Dios. Dios, hermanos, es aquel que nutre a toda la iglesia. Ahora, de manera muy, muy reflexiva, acerquémonos a esto, hermanos. Porque nosotros vivimos en cuerpos con corazones orgullosos. Y por más que digamos, no, es que yo lo hago para la gloria de Dios, fíjese que nuestro propio corazón nos dice, incluso después de hacer algo, y empieza a decir el corazón, exáltate. ¿Dónde está tu aplauso? ¿Nadie me reconoció? ¿Nadie me felicitó? El corazón es orgulloso, hermanos, y engañoso. Oye, nadie me tocó la espalda por lo que hice. Oh, nadie me dice que soy lindo. ¿Por qué tendría que felicitarle, hermano? ¿Acaso usted hizo algo de verdad? ¿O lo hizo Dios? O sea, no quiero entrar, hermanos, en empezar a discutir si es que efectivamente su voluntad se activó en esto. No voy a entrar en esto. Pero sí la Escritura deja claro algo, hermanos. Y toda la Escritura habla de esto. Toda la Escritura enseña esto. La gloria de Dios, y nosotros como hombres tenemos que humillarnos lo más abajo posible. Incluso que nos pisoteen es muy bueno. Mientras más abajo esté nuestro orgullo, mejor. Mientras menos nos aplaudan, hermanos, mejor. Más gloria para Dios. Mientras menos nos sobe la espalda, mejor. Más gloria para Dios. Esa es una realidad. Entonces yo quiero que usted, por favor, medite en cómo usted se enfrenta al servicio cristiano. Cómo se enfrenta a predicar el Evangelio, cómo se enfrenta a hacer el aseo, cómo se enfrenta
quizás hacer una clase, o cómo se enfrenta a orar en público, o cómo se enfrenta a lo que sea que haga, hermanos. Entienda que todo lo que usted tiene, hermano amado, debe ser para la gloria de Dios. Y nunca los dones a la iglesia han sido para exaltarnos a uno mismo. El apóstol Pablo entonces deja claro, hermanos, deja muy claro que si es que hay algo que tienen que partir aprendiendo los hermanos corintios, es que ellos como individuos no tienen nada de que jactarse. No tienen nada de que enorgullecerse. No tienen nada de que decir, que yo soy superior. No, hermanos. De hecho, la carta a los corintios lo que hace continuamente es decirle, hermanos, bájense. Bájense. Esperen a su hermano, acuérdense. Sopórtense. Perdónense. Ámense. Es un trabajo continuo. Un trabajo difícil. Pero, hermanos, el ser moldeados en nuestro carácter también es una obra de Dios. Y ahí nosotros tenemos que depender. ¿Le cuesta perdonar? ¿Le cuesta morir a su orgullo? Le cuesta, ¿cierto? Hermano, no se extrañe que le cueste. A mí también me cuesta, a todos nos cuesta. Pero hay algo que podemos hacer. Ir al Señor, a buscar el oportuno socorro. El Señor nos ayuda en eso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, damos gracias a usted, Señor, por su palabra. Rogamos, amado, que cada uno de nosotros pueda ir trabajando o que siendo formados por usted mediante la obra de su Santo Espíritu en nuestros corazones, creciendo en entendimiento, Señor, y en humildad. También, Señor, que podamos descubrir quizás los dones que usted ha dado a nosotros para poder ponerlos a disposición de su iglesia. Gracias le damos, Señor, por poder escuchar su palabra. Le damos gracias en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.